Le pido mil disculpas a todos. Es muy tarde. Y bailo Monkey Dance de Tune and Me. No, Tune and I. Ahí está. Música alegre porque hay que estar alegre, hay que estar feliz el día de hoy. Cevita me acaba de interrumpir porque está loco con la temporada 2 de Fall Guys. Y de esta forma les doy la bienvenida a la clase número 2 de esta unidad 3. ¿Quieres decir algo a la cámara? Porque estamos en vivo, estamos en directo transmitiendo. Ahí está. No sale en la cámara. Ya. Vamos entonces, mientras Cevita está muy feliz porque apareció la temporada 2 de Fall Guys. Comenzamos con la clase del día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Gusto poder saludarlos el día de hoy. Oye, este primer opening, esta entrada fue bastante rara porque entre la canción que estamos bailando, disfrutando, diciendo que yo le voy a decir que estamos haciendo esto bastante tarde porque acá lamentablemente se nos cortó la luz en el lugar donde yo vivo. Luego fui al colegio a trabajar con esto y además de eso después no lo pudimos hacer en el colegio, tuvimos reunión, así que me vengo nuevamente al estudio acá y en el estudio, chicos, estamos poniéndonos al día, pero interrumpido por Cevita, que está loco porque acaba de actualizar Fall Guys en la temporada número 2 y está descubriendo los mapas, está descubriendo los nuevos personajes y está loco, está muy emocionado, está muy feliz, está muy alegre él allí con Fall Guys. Bien, yo sé que varios de ustedes están jugando Among Us, ya yo también lo juego e incluso alguna vez le hemos pegado sus partiditas. He estado sumamente ocupado, de verdad, muy ajetreado, y les voy a contar una exclusiva. La Academia de Astronomía a la cual yo dirijo, fuimos invitados a participar en un congreso de investigadores científicos escolares con la Universidad de los Niños en Colombia y estamos re felices de aquello y genial. Así que en algún momento vamos a contar más los detalles, pero de verdad es súper emocionante. Si no hubiésemos estado en pandemia hubiésemos tenido pasajes para Colombia. ¡Ah! Maldita pandemia. Bueno, chicos, ha sido eso todo por el día de hoy. Nos vamos porque no, de verdad que yo creo que la pandemia ha sido una cosa bastante entretenida ya para poder hacer muchas cosas que a lo mejor no teníamos tiempo de poder hacerla, y yo creo que ahora sí tenemos tiempo. Por lo menos para ustedes, yo por lo menos como profe hemos estado con muchas cosas en cuanto a las clases, pero para mí yo súper feliz. Yo sé que me canso mucho porque me gusta hacer bien las cosas, me gusta preparar el material, me gusta que sea bueno, me gusta hacer videos que sean de calidad, y eso que lo hago improvisando. Hay gente que piensa que tengo un texto atrás, que estoy leyendo un teleprompter, y no, la verdad es que le pongo nomás topado, y si hay cosas que aparecen ya, como por ejemplo los gritos de Cevita, que está ahí jugando Fall Guys en el estudio número 2. Aquí estamos en el estudio número 1, ya, y Cevita está en el estudio 2, meta a jugar Fall Guys y suena a veces su grito. Pero bien, estamos sumamente felices, contentos. Yo espero que ustedes estén igual, y en su momento nos vamos a pegar unas partiditas también de Among Us, ya. Por el momento he estado muy complicado de tiempo, pero aquí estamos con su clase, la clase sobre el espacio geográfico y las civilizaciones madres, que el día de hoy eso es lo que vamos a hablar. Estamos hablando de la unidad 3 de civilizaciones de Mesoamérica, pero el día de hoy vamos a hablar sobre el espacio geográfico y las civilizaciones madres que vamos a ver en Mesoamérica. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Pusiste el título, ¿cierto? Porque estoy haciendo tiempo para ello. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Puedes seguirme en @0recargado en Instagram y en profe-álvaro en el canal de Twitch. Y también recuerda darle un like, un compartir y un suscribir a mi canal de YouTube. ¡Vamos! Esta es la clase número 2 de esta unidad 3. Y el objetivo entonces, vamos a identificar la geografía mesoamericana y caracterizar la civilización olmeca. Páginas de tu libro... No te puedo decir que esto está en tu libro porque no está en tu libro, ¿ok? Ya, yo sé que hay muchas cosas, pero profe, la semana pasada tampoco estaba en el libro, sí, porque para la gente del ministerio hay cosas que no tienen sentido, pero para mí esto sí tiene mucho sentido para poder entender que las civilizaciones
Es muy complicado llegar a decir, mira, aquí estaban los mayas y aquí estaban los aztecas. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y qué había antes, po? ¿De dónde aprende esta gente o aprende sola? No, aprende entonces de las civilizaciones madre. Y para poder entender cómo se desarrollan las civilizaciones madre, hay que entender el contexto geográfico, porque los seres humanos se adaptan entonces a la geografía y de allí aparecen todas estas situaciones que nosotros vamos a entender como desarrollo humano. ¿Ok? Como es un video, puedes darle una pausa, puedes adelantarlo, puedes atrasarlo, es decir, puedes hacer lo que tú quieras. Si lo estás viendo desde Classroom, puedes descargarlo, incluso puedes descargar también el material, el PPT, para poder tomar tu apunte, no imprimirlo. Recuerden que odio las impresiones, no me gusta que impriman cosas, sino que escriban lo que para ustedes creen que es importante. Bien, ¿anotaron el título? ¿Anotaron el objetivo? Entonces, Neko-Kuru-chan. Previously in your history class. Previamente en la clase de historia. Eso es lo que busca a decir Neko-Kuru-chan. Habíamos visto que comenzamos diciendo que dice, aquí hay una historieta que dice que se llama Colón y que viene a descubrirnos. Oye, podríamos hacer la risa del... Me voy a alejar un poquito del micrófono, ya, porque vamos a hacer la risa del... ¿cómo se llama este? El de las cazuelas. A ver, es... Ahí está. Ya, no salió bueno, pero se intentó. Sí, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama el de las cazuelas. Ya, pero saben quién es, y ahí está. Estaban entonces los amerindios, ya, o los indígenas riéndose, porque, claro, vienen los españoles y dicen nosotros, pues, que los vamos a descubrir. América en realidad no se descubre lo español y lo europeo. En este caso lo que hacen finalmente es ver que esta tierra había humanos, pero habían humanos. ¿Por qué? Porque ya había sido poblado el continente americano aproximadamente entre el 60.000 y el 10.000 antes de Cristo, donde tenemos 3 teorías de poblamiento americano. Ya lo habíamos visto, las teorías de Alex Herdicla, de Paul Rivet y de Méndez Correa, que hablaban entonces de un poblamiento multidireccional, es decir, habíamos visto esto desde el puente de Bering, luego habíamos visto esto desde el puente de la Antártica y también la teoría transpacífica. Ahora, ojo, aquí una cosa súper genial y lo voy a decir aquí en este minuto y en este momento. Si tú viste la clase en YouTube, te vas a dar cuenta que hubo una parte que se cortó. Bueno, los que vieron la clase en Classroom, ya habían 2 escenas, una que era de Manny Manito, donde ahí salía Manny Manito, que daban al niño y los humanos se iban para allá, eso es lo que queríamos ver, y que era cómo entraban entonces por el puente del estrecho de Bering. Y luego había otra escena donde se mostraba a Moana cantando una canción que no me acuerdo cómo se llama, pero es cuando ella descubre que eran navegantes, y ahí aparecen los navegantes, ahí, oh, destinos hay que ir, y no me acuerdo qué más de la canción, pero es así, ya, YouTube la cortó. Dijo, a ver, pues tienes 2 opciones. La primera es que te bloqueamos el vídeo y la segunda es que cortes el vídeo y que no aparezca entonces nada ni de la 20th Century Fox ni tampoco entonces de Disney, ¿ok? Y la verdad de las cosas es que se cortó. Así que si viste la clase desde el canal de YouTube, te vas a dar cuenta que hay una parte que está cortado. Si viste la clase desde Classroom, pasó colado allá. Y ahí tú puedes ver la escena del oh, wey, destinos hay que ir. Y que es un poco lo que explicaba la teoría de esta Polinesia, donde decir, tomaban estos barcos y se tiraban en el Océano Pacífico hacia adelante siguiendo las estrellas, y a partir de eso entonces llegaron a América. Y una vez que están en América, aparece entonces todo un desarrollo cultural que se da en distintas etapas o estadios culturales, ¿ya? Y esos estadios culturales nosotros lo conocemos primero como el Paleoindio, luego el arcaico, luego el periodo formativo, el periodo clásico y por último el periodo postclásico. Entonces nosotros hasta la clase pasada estudiamos el paleoindio y estudiamos el arcaico, ¿bien? Si no has visto la clase pasada y quieres ver el corte que hizo YouTube, ahí está en YouTube apareciendo arriba de la clase anterior. Y el día de hoy entonces vamos a ver el periodo preclásico, porque es en el periodo preclásico donde aparecen entonces estas civilizaciones madres. ¿Ahora? Let's go, students. Let's go, students. Vamos a la clase del día de hoy. Cuando nos preguntamos ¿qué es Mesoamérica? Mesoamérica es un área cultural que se extiende y geográfica que se extiende desde la mitad meridional de México hasta la América Central, integrando Guatemala, El Salvador, Belice, el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es decir, a ver, Mesoamérica es como el Centroamérica más México. Listo. Ahí está Mesoamérica. Es
Es decir, Mesoamérica viene de la mitad, es decir, es como la mitad de América, ¿ok? ¿Dónde está la mitad de América? Eso es Mesoamérica. Y es un área que tiene características geográficas similares, ¿ya? Y características culturales similares. De ahí entonces que nosotros, esta unidad, lo que vamos a hacer es estudiar todo lo que ocurre esto en Mesoamérica. Bien, ahora, voy a insistirte, como esto es un vídeo, tú puedes tomar apuntes, ponerle pausa, ahí, es como el meme. El otro día me decía que era un buen chiste, y el que uno se queda pegado así. Y es fome. ¿Ya? Pero claro, es un video y tú puedes ponerle pausa para poner entonces ahí algunos apuntes. Bien, ojo, algunos apuntes, no se vuelvan locos con los apuntes que, oye, tengo que anotar todo lo que está ahí. No, ahora tampoco se trata de no anotar nada. Es decir, ¿por qué? Porque la memoria es frágil, niños, ¿ya? Y por eso que desde el punto de vista kinestésico, cuando uno hace ejercicio kinestésico, es decir, va moviendo, a través del movimiento también va generando ideas. Ahora, como es un apunte, toma lo que tú sientes que es importante, ¿ok? Y no todo. Entonces habíamos hablado de Mesoamérica, pero en Mesoamérica tiene ciertas particularidades climáticas, que por eso que hay que entender cómo se desarrolla entonces Mesoamérica en todo aspecto. Entonces, desde el punto de vista del clima es bien variado, porque vamos a ver algunas zonas, sobre todo en el norte, que incluso es casi desértico, ¿ya? Y luego en la zona central de Mesoamérica vamos a ver que es muy montañoso, y luego entonces hacia el sur vamos a ver que es selvático, ¿bien? Y ahí vamos a tener entonces clima en el medio, un clima templado, al sur un clima tropical, y en este caso hacia el norte un clima desértico. Bien, así que es bien interesante porque la península del Yucatán, que es un poco lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, es un clima tremendamente caluroso y por esa misma razón es un clima tropical, nene. Oye, nos falta una canción para mover aquí. Tropicalísimo. Ya, así como Ken Piña, tu sabor tropical. Oye, deberíamos ahí tener sponsor. ¿Quién te auspicia? Ken Piña, tu sabor tropical. ¿Cómo estamos? Oye, bueno, ¿quién piña? Miren, esto es más bonito, ya, porque una cosa ya el mapa del anterior estaba feo, ya, o en realidad no feo, estaba fome. Pero miren, aquí hay una maqueta bien bonita. Entonces, claro, fíjense que en el sector norte vamos a ver una zona desértica, luego en la zona del medio vamos a ver una zona que templada, ya, y que ojo, cuando hablamos de zonas templadas nosotros ya hemos ido estudiando lo que es una zona templada. Y se parece mucho a las condiciones que nosotros tenemos acá en la zona central de Chile, ¿bien? Y luego, en el sector sur, tenemos entonces un clima que es selvático y que genera entonces un paisaje de selva, que ya también habíamos estudiado en clases anteriores. Entonces ya podemos presenciar entonces una zona desértica, una zona templada y una zona selvática. Y si se fijan, ya allí en la imagen, ahí donde está el jaguar y hay unas pirámides, unas cositas, y hay unas cabezas. Justo yo apunté donde está la cabeza, ahí es donde se van a desarrollar los olmecas, que es el pueblo que vamos a estudiar. ¿Y por qué vamos a seguir analizando geográficamente esta parte de Mesoamérica? Porque ya lo hablemos desde el clima, lo vimos desde el relieve, lo vimos desde el paisaje, pero desde el punto de vista de la flora y fauna también es muy importante entender cuál es la flora y fauna que tiene Mesoamérica. ¿Por qué razón? Porque cuando yo vemos, por ejemplo, animales como el quetzal, ya como el izote, o por ejemplo plantas como la orquídea de la Virgen, el sacajoche, la monja blanca y la gualia dorada, que no tengo idea cómo serán esas plantas, deben ser bonitas, ya, pero ¿qué es lo importante? Es ver los animales. Fíjense, los guajolotes, los pepes cutiles, los chusis cutiles, pero los más importantes, jaguares y serpientes. Ahí tenemos un jaguar. Entonces, pero a ver, ok, lo otro, los guajolotes, los pepes cutiles y los chococlimples, qué sé yo, da lo mismo, parece Choco Crispies, como los Choco Crispies. No me acordé de los Choco Crispies. Me parece que hay poca luz. Ya, denme 10 segundos. Oye, habíamos quedado con los Choco Crispies. Prendí las luces, por eso que para que no se me viera la cara oscura. Y se me vieran las imperfecciones de este bello rostro. Ya, y hablamos entonces de los Choco Crispy, ¿no? De los Cholocuitl, que deben ser unos pájaros. No sé, ni siquiera sé lo que puse ahí. ¿Ya? Y luego tenemos los jaguares. A mí me interesan los jaguares y las serpientes. ¿Por qué razón? Porque gran parte de lo que va a ser la mitología y la diosificación, es decir, los dioses que vamos a tener aquí en Mesoamérica, van a tener relación con esos gatos gigantes, con estas serpientes, y que son parte entonces de la inspiración dentro de la religión que, por ejemplo, vamos a ver el día de hoy, que son los olmecas. ¿Bien? Pregunta del universo. Y esta es pregunta de prueba, pregunta del universo 7. Y es pregunta para que ustedes en algún momento
no los vayan a pillar con esto y les digan, ¿y qué es una civilización madre? Pues que una civilización madre es... ¿Cómo es que no sabes qué es una civilización madre? Y claro, entonces usted le va a decir, mire, yo en cuarto básico aprendí que una civilización madre son aquellas que se caracterizan por tener un origen autónomo, ya, y auténtico, es decir, que no vienen de ninguna otra civilización y que van a influenciar y van a sentar las bases de otras civilizaciones para su desarrollo futuro. Bien, entonces una civilización madre es una civilización que surge de manera autónoma, sola, es decir, que no tiene inspiración en otra, y que sí va a servir de inspiración ella y sus elementos que conforman esa sociedad para futuras civilizaciones. ¿Ya? Es decir, por eso que es la madre. O sea, y aquí vamos a ver que una civilización madre va a ser la mamá de dos civilizaciones grandes, bueno, son de muchas más, pero de dos grandes que nosotros vamos a ver ya en la próxima clase. ¿Y a qué me refiero con esta civilización madre? A los olmecas. Y los olmecas son la civilización madre de Mesoamérica. Entonces, cuando hablamos de civilizaciones madres, es decir, de una civilización que va de origen a otra civilización, me voy a referir a los olmecas. Y los olmecas son esta civilización madre que va a dar origen posteriormente a los mayas y posteriormente entonces también a los aztecas. Y entonces, como ya habíamos visto, ya que los olmecas era una civilización madre, es decir, que había tenido un origen solitario y que posteriormente va a influenciar a otras, se va a transformar en la civilización primero más antigua que nosotros vamos a encontrar en Mesoamérica, y a partir de eso ya vamos a ver que se va a extender su influencia no solamente a través de un territorio, sino que también a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces cuando usted viaje a México, o cuando viaje a Guatemala, o cuando viaje a Honduras y vaya a ver algún lugar que sea entretenido desde el punto de vista arqueológico olmeca, o sea, oh, el profe Álvaro me habló de los olmecas. Porque claro, por ejemplo, en la misma unidad que están viendo, el ministerio dice, no, mira, pásale los mayas y los aztecas y con eso estamos. Y yo me pregunto, bueno... ¿Y por qué no puedo hablar de la mamá de ellos? ¿Por qué? Porque es muy importante ver que ellos no se criaron solos, sino que fueron criados en este caso por la mamá. ¿Bien? Que son los olmecas. Ahora, ¿qué significa olmeca? Los olmecas significa región del hule, o es una especie como de plástico que van a usar los olmecas, que aparece como una especie de resina y que incluso ellos le van a dar cierta utilidad. Ahora, ojo, aquí hay un tema bien interesante. No sabemos cómo los olmecas se llamaban a sí mismos. Y usted me dice, a ver. Ya, aquí se puso raro, profe. Es decir, me está diciendo que se llaman los olmecas, pero me dice que usted no sabe cómo se decían ellos a sí mismos, ¿no? No sabemos. ¿Y por qué razón? Porque fue una civilización que primero desapareció. Es decir, sabemos que existió, está ahí los vestigios arqueológicos, todo lo demás, pero no sabemos cómo ellos se decían a sí mismos. ¿Y quiénes les decían entonces olmecas? Los pueblos mexicas que estaban ahí alrededor y que hablaban entonces de este pueblo de la región del Hule. Pero no sabemos cómo se llamaban así los olmecas a sí mismos. A lo mejor ni siquiera se llamaban así. De hecho, lo más probable es que no se llamaran así. Entonces, por esa misma razón, ya nosotros conocemos a los olmecas, pero no porque ellos hayan tenido contacto con el mundo occidental o con otros pueblos, sino porque los otros pueblos les llamaban de esa manera. ¿Bien? Y entonces acá vamos a ver ya que finalmente los olmecas van a vivir y van a ir creando centros ceremoniales, que de hecho lo que queda el día de hoy como vestigio arqueológico son centros ceremoniales. Esos centros ceremoniales ya los vamos a estar ubicados ahí, que son estos puntos amarillos que están, ya que es decir San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, son como los puntos más importantes que tienen dentro de lo que va a ser esta concepción olmeca, pero también habla mucho de su desarrollo como historia del mundo olmeca, ¿bien? Entendiendo que el mundo olmeca va desde el año 1200 a.C. hasta el año 500 a.C. Es decir, tenemos un rango bastante amplio de años para poder estudiar la historia ¿de qué? De los olmecas.
Bien. Ahora, si yo lo mirara aquí en un mapa, fíjense, aquí yo tengo 3 zapotes, ya ahí fíjense, ahí en el Golfo de México, tengo 3 zapotes, que la primera fotografía está con una flecha ahí arriba. Es decir, cuando usted vaya y estén 3 zapotes, decir, ¡oh, el profe me mostró esta foto! Y yo lo estoy viendo en Full HD, ahora en vivo y en directo. O incluso, es más, a lo mejor hay gente que fue ya a México y que dijo, ¡oh, profe, yo estuve ahí y no le traje un llavero! O sea, no, un llavero no me gustan. Recuerden que me gustan los cositos para para el refrigerador. Así que se agradece si alguien va y me trae un cosito para el refrigerador. Ya, y entonces estoy entre el zapote y veo este templo, porque eran templos ceremoniales, lo que nosotros vamos a ver de los Olmecas, y ahí están. Luego, fíjense que está el sitio de San Lorenzo, que también es el que está ahí al medio con esa fotografía. Y luego entonces tenemos La Venta, que está cerca de la región de Tabasco, y ahí tengo también otro centro ceremonial que era entonces Olmeca. Esto todo parte dentro de lo que es el sector actual de México. Bien, ahora cuando hablamos de la cronología, es decir, de cuántos años tiene o duró, vamos a decir, ¿siempre estuvieron en el mismo lugar o hubo desarrollo diferenciado? Y aquí vamos a ver que hay un desarrollo diferenciado y que se va a ir dando de lugar en lugar. Es decir, el nacimiento, que va a ser entre el año 1200 y el año 1900, es el periodo donde nosotros vamos a ver que los Olmecas desarrollan su vida en relación a San Lorenzo, ya que habíamos visto ahí entonces el lugar de San Lorenzo. Luego de eso, los Olmecas se van a desplazar después en el sector del florecimiento, ¿ya? Entre el año 900 y el 400 a.C., y ellos se van a desplazar hacia el sector de La Venta. Bien, entonces primero estaban en San Lorenzo, luego después dijeron, oye, ¿sabes qué? Como que ya no nos gusta esta parte, está siendo muy complejo vivir aquí, y entonces ellos dejan San Lorenzo y se van al sector de La Venta, y allí forman entonces este segundo periodo histórico hasta ya su declive y el final de esta civilización, donde ellos se van a desplazar de nuevo. Es decir, hay un montón de situaciones que hacen que se desplacen, como por ejemplo la sequía, la falta en este caso de alimentos, la falta de tierras productivas o fértiles, y eso hace entonces que ellos busquen lugares mejores para poder vivir, y ahí entonces se corren nuevamente y se van al lugar de 3 zapotes, ¿bien? Y ahí es donde finalmente van a desaparecer. Ya no digan que se lo llevaron los aliens, por favor, gracias. Aunque los mayas sí. No, mentira. O será verdad. No sé, vamos a hablar después de los mayas. Tranquilo. Ahora, es bien interesante porque, claro, los Olmecas también van a desarrollar sacrificios humanos, ya van a hacerle ofrenda a estos dioses que ellos van a tener. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos sintieron que los dioses los habían abandonado, y como finalmente los habían abandonado, ellos también van a abandonar los centros religiosos y se van a dispersar entonces por toda la selva y van a desaparecer como civilización. Es decir, tienen que entender que para los Olmecas, ¿ya? La religión era muy importante porque finalmente le daba sentido a su vida y los dioses estaban siempre con ellos. Entonces, si a mí me abandonan los dioses, no me queda nada más que hacer que finalmente ir a buscar algún territorio donde yo pueda simplemente sobrevivir con mi familia, y voy a desaparecer como civilización, ¿ya? Ellos pensaban eso, es decir que como no tenían respuesta por las situaciones que lo estaban afligiendo, finalmente entonces ellos desaparecen. Bien, ahora, ¿a qué nos referimos con esta religión? Primero, es de tipo politeísta. Poli significa mucho, teo significa dioses. Politeísta significa que hay muchos dioses, ¿ya? Y ellos a cada cosa de la naturaleza le asignaban un dios. El dios de la lluvia, el dios del viento, el dios del fuego, ¿ya? O también a los animales, como por ejemplo el dios jaguar, el dios serpiente, etcétera, etcétera. Es decir, ellos a todas las cosas de la naturaleza ya le van a asignar entonces deidad, y por eso que son politeístas, es decir, creían en muchísimos dioses, y estos mismos dioses van a ser los que van a ser copiados posteriormente por los mayas y también copiados por los aztecas. Bien, así no es una cosa como muy novedosa tanto en maya y en azteca, sino que el origen está aquí, y por eso yo le hablaba que era tan importante entender la flora y fauna que tenía y el contexto geográfico donde se desarrollan los olmecas. ¿Por qué? Porque uno de sus principales dioses, ¿ya?, es la veneración de... ¿qué cosa? De el jaguar. ¿Se recuerdan de ese tigre grande, así pulento? En realidad no es tigre, es un gato, es un jaguar, porque el tigre es un tigre, pues ya, y esto es un jaguar. Entonces, este felino, ya que es grande, delgado, majestuoso, ya, bueno,
Él se llama jaguar y es de la especie Panthera onca, ya que es un felino, ya que vive acá en América, y para ellos era extremadamente importante porque el dios jaguar era uno de los dioses más relevantes dentro de su vida. Y que si te portabas mal, el dios jaguar, pues que te iba a castigar. Y entonces en vez de decirle a los niños, pues que te va a llevar el cuco, tío, le dicen, te va a llevar el dios jaguar. Y te va a comer a los... No, mentira. No. Pero sí, el dios jaguar era muy importante, ya, y por esa misma razón entonces había que entender por qué los animales eran tan importantes para los olmecas, porque finalmente los transformaban en dioses, ya. Pero ojo, no solamente los animales, es decir, estaba también el dios del viento, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios del relámpago, es decir, a todas las cosas que estaban alrededor de ellos le asignaban entonces dioses. Bien, ahora, ¿cómo nosotros sabemos algo de los olmecas? ¿Ya? Porque los olmecas tenían un sistema de escritura, pero además de tener un sistema de escritura, ellos eran muy buenos con el tema del arte, sobre todo del arte escultural. Ellos hacían unas esculturas pero maravillosas, donde no solamente dejaban escrito parte de su historia, sino que también destacaban en cuanto a las ofrendas que ellos le hacían a los dioses, como por ejemplo al dios jaguar, que habíamos visto entonces una escultura del dios jaguar anteriormente, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con su iconografía, por ejemplo, a dioses, a personajes importantes, a familias importantes humanas, ¿ya? Y allí va a aparecer entonces la creación de esculturas, ahora con forma antropomorfa. ¿Qué significa eso? Con forma humana. ¡Wow! Estos olmecas de verdad que le ponían bueno. Y lo verdad, o sea, cuando uno dice, ya, yo voy a contratar a los mejores escultores, yo creo que los olmecas son uno de los mejores escultores, porque de hecho ellos esculpían en basalto. El basalto es una piedra uno la encuentra cerca de los volcanes y es una piedra durísima, chicos. Entonces, tallar una piedra de basalto, o sea, te lo encargo. O sea, háganme una escultura de basalto y yo les voy a poner promedio 7 de aquí a cuarto medio. No puedo hacer eso, pero sí es complicado. Quiero que entiendan eso, es medio complicado tallar el basalto. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista económico, porque también ya hemos visto lo religioso, la geografía, hemos visto muchas cosas de los olmecas, pero aquí desde el punto de vista de la economía es bien interesante, porque claro, ellos viven en un sector de selva, y ahí como viven en un sector de selva, ya vamos a ver que finalmente tienen una cantidad enorme de flora y fauna disponible para su consumo, ya, pero también para su comercio, ya. Entonces ahí matanga con los guacamayos, ya, y los quetzales, que son aves, ya, son aves que nosotros vamos a poder encontrar allí bastante bonitas, ya, y claro, o sea, los guacamayos y los quetzales ellos los comercializaban. Ya también comercializaban pieles, por ejemplo, como de jaguar, ya carne, ya reptiles que andaban por ahí, algunas culebras también se comían y eran ricas. Yo he comido, no, mentira, yo no he comido, pero si las vendían yo creo que eran buenas, pues ya. Y también agarraban algunos mamíferos como los jabalí. Ya, así como Pumba es un jabalí, ya, pero Pumba es un jabalí de África, esto estamos hablando de América, ya, pero el jabalí en realidad es un chancho que está por todo el mundo. Y también el tapir, entonces claro, se comen esas cosas y también se comercializaban, ¿bien? Ahora es bien interesante esto porque claro, ellos viven en la selva, pero como viven en la selva, a veces hay muy poco territorio para poder hacer en este caso agricultura, y ellos ¿qué hacían? Una técnica que se llama tala y rosa, es decir, donde habían arbolitos, ellos los cortaban, y quemaban, y los quemaban. Entonces ya ahí, una vez que se queda quemado y cortado, a través de la técnica de tala y rosa, ya quedaban unas cenizas y eso se transformaba en humus y ellos podían plantar. Principalmente, ya ellos plantaban cacao, plantaban maíz, que nosotros lo conocemos como el choclo, ya, la calabaza, el cevita le dice cabalaza, la cabalaza. Y el otro día me dice, porque viene el Halloween ya, pues entonces me dice, profe, o sea, no me dice profe, me dice, papá, mira, viene la cabalaza, viene Jagolín. Y es como, oye, qué malo el profe se ríe de su hijo. No, pero la cabalaza ahí es lo que nosotros conocemos como los zapallos. Ya los zapallos, una especie de calabaza, bien por si acaso. Y los frijoles, yo sé que a todo el mundo le gustan los frijoles. No, ya. A mí me gustan por lo menos, los frijoles me gustan mucho y me gusta mucho el aguacate. El aguacate es también de esta zona y me gusta muchísimo comer aguacate, que es la palta. Entonces, y los frijoles que son los porotos.
¿bien? Y el maíz que para nosotros es el choclo, ¿bien? Y el cacao que para nosotros es el cacao, jaja. Pero que se hace chocolate, ¿ya? Así que genial. Entonces todo esto finalmente confluía para ir armando esta sociedad. Y uno dice, pero a ver, profe, pero además de ya lo económico, lo religioso, lo político con estos centros ceremoniales, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se divertían? Pues bueno, acá tenemos el juego de la pelota. El juego de la pelota mesoamericano no es el fútbol, por favor, ni tampoco el fútbol americano, sino que es el juego de la pelota. Y que consiste en hacer una pelota ahí de hule, ¿ya? Y con esa pelota de hule tratar de meterla en esos aros, así como el que está en la imagen. Ahora ellos lo hacían en aros que eran de madera, pero después, posteriormente, se van a hacer estos aros que eran de piedra, ¿ya? Y que entonces se jugaba con los codos y con las caderas, ¿ya? Es decir, se tiraban ahí, pum, pum, y teníais que con los codos y las caderas, dos equipos competían para quién metía entonces el gol allí, ¿bien? Y las canchas era bien interesante porque se hacía, ¿ya? En base a que dos equipos tenían que jugar y disputar entonces esta pelotita de hule para meterla entonces allí, en ese aro, ya que es un aro vertical, no como el de básquetbol que es un aro horizontal, ¿bien? Así que es bien interesante porque se hacía del hule, ¿bien? Y por eso se moldeaba y se quedaba como una especie como de plástico, ¿bien? Y por esa misma razón, por los olmecas viven en esta zona donde el hule que se saca de un árbol ya es de allí, por eso que los pueblos mexicas le decían región del hule, es decir, porque este árbol finalmente te genera esta especie como de plástico para poder hacer este tipo de cosas, ¿ya? Ahora, ojo, el juego de la pelota después va a ser copiado también por tanto los mayas como los aztecas. Vuelvo a insistirle, ya, es decir, los olmecas por eso son civilización madre, es decir, porque ponen las bases de lo que va a ser entonces las otras civilizaciones. Y por eso, si usted me entiende los olmecas, se me va a entender muy facilito lo que va a ser el mundo maya y el mundo azteca. ¿Cómo salió eso? El mundo maya y el mundo azteca. Bien. Bien, chicos. ¿Por qué creen que desaparecen? Y nosotros ya hemos visto un poquito ya esta función de que los dioses no le funcionaron y no le respondieron. Pero entonces el tema era bien interesante porque, claro, los olmecas ya fueron una civilización que tuvieron un desarrollo tremendo. O sea, desarrollaron la agricultura, desarrollaron la economía, desarrollaron bien su religión, desarrollaron bien todos los que son sus costumbres, tenían templos ceremoniales, crearon incluso un sistema de escritura, hacían esculturas geniales, tenían grandes ciudades. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué comienzan a desaparecer? Entonces, lo mismo pasa como cualquier otra cultura que comienza a enfrentarse a ciertos problemas, como por ejemplo, perfectamente podría haber sido una guerra, podría haber sido una sequía, podría haber sido un periodo de hambruna, alguna peste, ¿ya? Y todas esas cosas finalmente pueden haber hecho que los olmecas comiencen a desaparecer. Claro, hacen rogativa a los dioses no escuchan y aún así estamos pasando hambre, nuestras tierras no son productivas, ¿ya? Y frente a eso entonces comienzan ellos a abandonar sus ciudades, es decir, entretener a mi familia aquí pasando hambre y comenzar a buscar en la selva quizá a lo mejor una nueva forma de vida, es que finalmente los olmecas comienzan a desaparecer y a partir de eso entonces hay algunos olmecas que se van a ir hacia el sector de Cuiquilco, ya que finalmente va a desaparecer después ese poblado con la erupción del volcán Chidle. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Es decir que así como vemos cómo surge una civilización, también las civilizaciones, chicos, comienzan a desaparecer. Y por último, ya porque ya habíamos hablado de la escultura y que gran parte de lo famoso que tienen entonces esta cultura olmeca es porque, claro, uno va y ve todas estas cabezas gigantes que ellos hicieron y es como, uy, la escultura olmeca es genial, mira, en cuanto al arte se pasaron y hacían estas cabezas en honor a los familiares, en honor a jefe y todo lo demás, más estas cabezas, esta escultura respecto al dios jaguar, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, bueno, pero ¿por qué tiene tanta importancia esta civilización si al final se termina desapareciendo? Y es por eso, porque todos estos aportes culturales que van a tener los olmecas finalmente van a ser empleados por todos estos pueblos chicos que nosotros vamos a ver en Mesoamérica y que de todos estos pueblos que son pequeños, dos de ellos van a aparecer después como grandes civilizaciones y no me refiero entonces a los mayas y a los aztecas.
pero no es solamente a esos dos pueblos los que finalmente le funden ya estas bases, sino que también vamos a ver que están los zapotecas, los mixtecas, los toltecas y todas estas civilizaciones que nosotros vamos a poder encontrar en Mesoamérica. Y por esa misma razón entonces es que era muy importante haber estudiado el mundo olmeca. ¿Te gustó? Genial, ¿cierto? Es hermoso estudiar a los olmecas. Y por último, para terminar la clase del día de hoy, yo te voy a hacer 4 preguntitas que quiero que respondas en tu cuaderno como una pequeña actividad para que refuerces lo que el día de hoy hemos aprendido. Primero, ¿cuáles eran las principales características que tenían los olmecas? Ay, échale ahí nomás tú a lo que tú quieras. Principales características de los olmecas. La segunda, quiero que finalmente me respondas. ¿Qué es una civilización madre? Hoy como que lo hicimos recién. Tercero, ¿por qué desaparecen los olmecas? Y la cuarta, quiero que de esta clase, quiero que anotes 5 ideas, o sea, 5 cosas que se te hayan quedado en la cabecita ya después de haber visto esta clase. ¿Te parece? Muy una actividad bien fácil, rapidita, es decir, un par de minutos y estamos listos, ¿ya? Así que eso ha sido, chicos, la clase del día de hoy, donde hablamos de esta unidad 3 de las civilizaciones mesoamericanas y he querido entonces comenzar con las civilizaciones madres y el espacio geográfico que están utilizando entonces estas civilizaciones. Y hoy estudiamos la civilización madre de los olmecas. Así que, por mi parte, yo me entretuve harto, se me hizo bien cortito el tiempo, yo espero que a ti también. Y no me queda más que agradecerte por haber llegado acá hasta el final de esta clase y haber disfrutado de esta compañía que es recíproco. Yo sé que ustedes están acá al otro lado del video y de verdad yo siento esa empatía, yo siento esa energía que ustedes están ahí y por esa misma razón yo lo hago con tantas ganas, con tanto cariño y vaya aquí mi corazón para ustedes, ¿bien? Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia, soy su profe de historia, súper querido, el que juega Among Us con ustedes. Nos vemos, chicos, recuerden seguirme en @0recargado en Instagram, profe-álvaro en el canal de Twitch y en el loco profe de historia en el canal de YouTube, porque si estuviste viendo esto desde el canal de YouTube, hace rato ahí estaba apareciendo para que te puedas suscribir, darle like, compartir, para que otros niños más no se queden sin esta maravillosa clase hecho por este maravilloso profesor. Pues ¿te apetece? Chicos, nos vemos, que estén muy bien, hasta la próxima, hasta la vista, babies.